Entonces, mientras la gente va entrando o no, yo hablo un poquito, haré un poquito de presentador. O sea, lo que yo vaya a decir no es importante, o sea, vamos a hacer tiempo para que luego los ponentes hablen. Hago un poquito de telonero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente agradecer a los que estáis hoy, esta tarde con nosotros, desde la Escuela de Osteopatía, desde la Escuela del Concepto Osteopático. Daros las gracias por asistir, por estar con nosotros en este webinar que hemos hecho. Ya hemos hecho unos cuantos webinares. Este sería el tercero o el cuarto, ¿no? No me acuerdo. El tercero. El tercero. Nuestra intención siempre es intentar eh, promocionar un poquito lo que es la osteopatía, promocionar también la escuela y nuestros estudiantes que hemos tenido. Y como en otros webinars hemos presentado, los ponentes eran alumnos, exalumnos nuestros, pues en el seminario de hoy también tendremos dos. Teníamos previsto tres, Julio no sabemos si se podrá incorporar al final, pero bueno, con Eric y con Pepe yo creo que tendremos suficiente, ¿vale? Yo os voy a hacer una pequeña presentación, nada, para ir haciendo tiempo y luego ya nos ponemos al lío, ¿vale? Vale, ¿cómo era compartir? Ahora no tengo aquí, compartir. Comparto y comparto. ¿Y dónde está? Eh, y tengo aquí el Zoom. Vale. Muy bien. Bueno, hoy la presentación de hoy, como sabéis, es osteopatía de deporte, pero nos vamos a centrar un poquito eh, en el rol de lo que es el deporte de élite, porque bueno, es el que vemos todos por la tele, es el que todos estamos acostumbrados a consumir, pero es a nivel de osteopatía, a nivel sanitario, a nivel médico, a nivel fisioterapéutico incluso, es de lo más desconocido, ¿no? ¿Qué es lo que hace un osteópata en un club o con deportistas de élite? Es algo que supongo que no es, o para mí, yo soy médico del deporte, eh, es un poco desconocido, ¿vale? Entonces, vamos a ver si ellos nos aclaran un poquito si vale la pena dedicarse a esto o no, porque yo siempre digo, cuanto más conozco a los deportistas, más me gusta mi perro. Eso es una frase que siempre digo, porque los deportistas son raros y los de élite son un poquito bastante más raros. ¿Vale? Entonces, simplemente una pequeña presentación de lo que es la osteopatía en el deporte de élite. Es una especialidad o es un abordaje, es un ámbito en el cual pues no hay mucha, no tenemos claro si los equipos de élite, los deportistas de élite consumen osteopatía o no y de qué manera lo hacen. Eh, Entre otras cosas porque sobre todo a nivel del staff médico, en estos clubes grandes y profesionales, pues hay un montón de gente eh, que exige, pues, bueno, un montón de una disponibilidad al deportista, se le exige, ¿no? Una competitividad, una recuperación rápida, o a todo el staff médico se le pide que el deportista esté lo antes posible, lo mejor posible, que rinda al máximo. ¿Vale? Entonces, pues la complejidad de un staff médico de 50 años para acá ha cambiado bastante. Antes había fisios médicos, se trataban solo de lesiones y ahora lo que se pretende es mucho más allá, ¿no? Entonces, ves staff médicos que hay, pues eso, aparte de médicos, fisios, hay nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, osteópatas, ¿vale? Y vamos a ver si estos dos compañeros nos aclaran un poco cómo es la vida de osteópata en este ámbito. Eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? A nivel, cuando miras la literatura, no hay mucha literatura sobre la incidencia de la osteopatía en los deportes de alto rendimiento. Sí que se sabe
sobre todo el fútbol profesional y el rugby, son los que más osteópatas incorporan a sus, eh, a sus staffs. Pero bueno, también a nivel de ciclismo, a nivel de los deportes de combate también, por la facilidad de lesionarse, el ciclismo por su exigencia, pero cuando miras la literatura, sobre todo es el rugby y el fútbol profesional, ¿vale? Que de todas formas, luego después cuando ves noticias en los diarios, ves que hablan del fisio del Barça, pero no hablan nunca de los osteópata del Barça. Entonces, a ver si Pepe nos aclara a ver qué pasa con esto. Si es que no somos suficientemente buenos o no somos suficientemente visibles. ¿Vale? Bueno, yo cuando miras literatura, pues ves que eso, que a nivel de funciones, qué es lo que hace un osteópata, a ver si ellos nos lo aclararán, pues una de las cosas que podemos nosotros aportar y que la literatura nos dice es la prevención de lesiones, ¿vale? Para intentar mitigar estas sobrecargas que tiene el deportista. Intentar recuperar al máximo posible. Estamos en la élite, estamos con deportistas que cuestan mucho dinero cada día que no trabajan. Mejorar el rendimiento al máximo. Todos habremos tenido deportistas que te piden eso, que sea, a veces yo tengo algún deportista que me viene porque dice que, hostia, ahora los chutes ya no los centra tan bien, no van al pie, entonces te piden a ver si es que están descuadrados o se les pasa algo porque ya no centran como antes, por ejemplo. Y luego después, pues eso, un acompañamiento a lo largo de toda la temporada. O sea, lo bueno de un osteópata en un equipo, supongo, ya nos lo dirán, es poder hacer este seguimiento, ¿no? Que a lo mejor en una consulta privada, pues lo ves y luego pues no lo vuelves a ver hasta dentro de muchos meses. Entonces, ¿qué es lo que se sabe bastante de la osteopatía del deporte? Pues bueno, a nivel de mitigación de dolores, de lesiones, de recuperación, a nivel de función respiratoria, eso hay muchísima literatura, ¿vale? ¿Qué es lo que no sabemos? Pues hay poca evidencia de la implantación del osteópata en los equipos, en los diferentes países europeos o equipos profesionales a nivel europeo, a nivel mundial, ¿vale? Y no sabemos exactamente a nivel organizativo dentro de los equipos qué función desempeñan, ¿vale? Entonces, pues bueno, como conclusión, pues eso, sabemos que el osteópata, teóricamente, pues a nivel empírico y a nivel de investigación, sabemos que podemos actuar a muchos niveles, pero es verdad que no sabemos qué implantación tenemos a día de hoy y si somos verdaderamente rentables para un equipo, para un deportista. ¿Vale? Perfecto. Entonces, a ver si... Ah, dejar de compartir, ya lo he encontrado. Bueno, entonces, después de esta breve presentación, he visto que se ha apuntado algún otro más. Bienvenidos. Os hago una breve presentación. Tenemos a Eric Rusca y Muñoz, que es osteópata y fisioterapeuta del primer equipo de natación y waterpolo del Club Natación San Andreu, que es un club a nivel de natación muy, muy potente, y cofundador de la clínica Rusca Sagués, si lo queréis buscar, si tenéis algún problema. Y luego tenemos a Pepe Romero, que es fisioterapeuta y osteópata enfocado en el deporte. Ha trabajado con varias federaciones deportivas y actualmente está trabajando en el Fútbol Club Barcelona. No le pediremos cosas así muy íntimas de jugadores, ¿vale? Abstenerse esas preguntas. Y ahora, más que nada para no ponerte en un compromiso. Vamos a vamos a ir haciendo preguntas, yo voy a ir haciendo preguntas a ellos. Si vosotros tenéis, si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede presentar en el chat, las iremos recopilando, o si no, al final, si las quiere decir de viva voz, pues no hay problema.
entenderemos que no sea demasiado largo. Hay un partido a las 9 y se ve que es importante. ¿Vale? Bueno, entonces yo no sé si empezamos por ahí. Digo, Pepe, ir haciendo preguntas, cualquiera de vosotros. No sé si Perfecto. he tocado alguna cosa, disculpad. A ver, vale. Eh, vale, una de las preguntas que yo os haría antes de empezar a hablar específicamente de osteopatía es ¿cuál es vuestro papel dentro de los staffs médicos, estos multidisciplinares que tienen los equipos? ¿Cómo os coordináis con los fisios, con los preparadores físicos, con los entrenadores, con los médicos? Cómo es esa relación? No sé, Pepe, tú que estás en un equipo un poquito mm, más Ujú. complicado, digámoslo así. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por escucharme. Y vamos a ver, pues lo que decías, a ver hasta dónde puedo ayudar y qué puedo aportar. Mira, esta pregunta está muy bien porque yo la verdad es que siempre está ligando a deporte, de muchas disciplinas, de categorías diferentes. Y lo que sí que vas viendo que a medida que vas subiendo un poquito la exigencia, sí que es verdad que contra menos exigencia o menos recursos hay en el equipo, y eso te hace poder hacer un poquito más de hombre orquesta en cuanto a poder pues tener incidencia en muchos campos, ¿no? Entonces, tú ahí tienes libertad total y puedes adaptarlo y amoldarlo al timing que tengas, a los recursos, a los días que puedas disponer y a los deportistas. Sí que es verdad que también tienen menos recursos en cuanto a personal, con lo cual tienes que desdoblarte más, ¿no? Pero a medida que vas subiendo, sí que es verdad que todo está un poquito más acotado y las competencias de cada profesional están más acotadas, los tiempos y todo. Pero lo que sí que es importantísimo es la comunicación entre todos los profesionales y que la información la tengan todos para que eh, cualquier actuación que se tenga, que todos estemos atentos, igual que cuando estamos en consulta y queremos, por ejemplo, estos deportistas que van a poder ir a servicios externos con total libertad, pero sí que es importante que sepamos, más que nada, para que no nos pisemos tratamientos, ¿no? Pero a partir de aquí, dentro de un equipo yo creo que lo que te decía, ahora mismo yo donde estoy, no estoy asociado o asignado a ningún equipo en concreto, sino que estoy en todos, estoy en servicios médicos y entonces ahí nosotros, pues no sé si luego lo vamos a hablar o no, no tengo no tengo un tiempo estimado y yo tengo libertad en cuanto a la sesión y a los días. Entonces, simplemente, pues es lo que todos manejemos las mismas, la misma información y yo creo que no hay problema siempre y cuando todos sepamos cuál es el problema y cómo abordarlo. Tú, Eric, en tu equipo de narración, que no sé si tenéis, como dice Pepe, supongo que el Fútbol Club Barcelona tienen bastantes recursos, no sé, vosotros, la natación, no sé, en Es, Australia, es diferente. Bueno, primero buenas tardes y gracias a la Escuela del Concepto Osteopático para invitarme, que siempre es un placer poder ayudar y aportar mi granito de arena. Ah, para quien no sitúe San Andreu en el mapa, pues tenemos la suerte de contar con equipos referentes a nivel nacional e internacional, sobre todo por parte del femenino. Nuestro equipo femenino lleva ganando 13 años consecutivos la Copa de España. Y el equipo femenino de waterpolo ha ganado las últimas tres Copas de la Reina. El año pasado ganó la Champions, la Copa Europea, y este año han quedado terceras. O sea, realmente San Andreu es un pueblo dentro de Barcelona, ¿no? Que decimos aquí, pero no, nos han puesto nuestros deportistas en el mapa, así que gracias por ello. Yo, a nivel personal, funciono de tres maneras diferentes porque trabajamos en tres ámbitos diferentes. La cuestión es, como bien decías, los recursos, al ser un deporte minoritario, tanto la natación como el waterpolo son limitados, de tal manera que aquí yo trabajo a nivel de la consulta, tengo un equipo multidisciplinar, por lo que aparte de deportistas del club, también me vienen otros deportistas externos y los trabajo intraconsulta. Luego los deportistas de dentro del club al final, como el presupuesto va atado por el club, lo que hacen es aquellos deportistas que tienen los resultados
tienen más derecho a sesiones y las que no se los cubren ellos. Y tienen un equipo dentro del club. Yo tengo el mío de la consulta y dentro del club pues está el equipo del psicólogo, hasta el médico del club, pero a la vez estos deportistas que aparte de tener unos resultados forman parte del equipo nacional, que es el ENA, disponen de el médico de la selección y el fisios de la selección y psicólogos de la selección. Entonces yo tengo como estos tres baremos donde me puedo mover según los resultados del deportista. Yo al final cojo a todo el mundo, desde el que su objetivo es un campeonato de Cataluña al que está preparando las Olimpiadas. Y pues cada uno con sus objetivos y quien le puede pasar por el presupuesto del club, pues es mucho más fácil trabajar porque tienes un equipo delante. Con los demás nos adaptamos. Entonces, trabajamos en estos tres ámbitos, ya sea en el club, en la selección o en intraconsulta. Entonces, Eric, entiendo que tú tratas en tu consulta, no tienes una consulta en el Club San Andrés. Correcto, yo tengo una consulta dentro del club precisamente por eso, porque yo había sido nadador también del club, entonces salió la oportunidad de tener un box allí y yo hablé con los entrenadores tanto de natación de waterpolo y les propuse que yo, pues ganar no gano nada porque hago las mismas horas que en mi consulta, pero sí que me desplazo según sus horarios de entrenamiento, que son imposibles. Tienen un día a la semana, que es los miércoles, por la tarde, que hacen un entreno mucho menor y los jueves por la mañana hacen descanso. Esos dos huecos, y aprovecho, me desplazo en la consulta del club y los atiendo allí para facilitarles su acceso post-entreno, salen del agua, pasan por consulta y se pueden ir a descansar o hacer su vida. La verdad es que la mayoría, como pues, es un deporte minoritario, luego tienen sus carreras profesionales, sus trabajos y es diferente. La única manera que tenemos de facilitarlos es con ese despacho dentro del club. Y aparte, por supuesto, cuando hay campeonatos nacionales o internacionales, entonces pues los acompañamos y asistimos como buenamente podemos. ¿Y tú, Pepe, entonces también tú tienes externo o estás No, dentro del... yo estoy a tiempo completo dentro del club y entonces nosotros en la parte que estamos de servicios médicos estamos con la primera fase de lesiones graves. Entonces todo el que está en una disciplina de equipo y tiene o sea, tiene una lesión grave con intervención quirúrgica de larga duración, esa primera fase vienen con nosotros. Entonces, es como la preparación para la readaptación. Entonces nosotros hacemos esas primeras semanas o meses, depende de la lesión, para que desahogar un poquito a los equipos, porque el problema que hay, por ejemplo, un deporte como el baloncesto, que juegan cada 2 días en sitios muy diferentes y pues si cae una lesión de tipo grave, es complicado el día a día porque los fisios viajan, porque el deportista no tiene esa tranquilidad o ese sitio, el hábito donde poder ir y salirse un poquito del contexto. Entonces ahí es donde nosotros lo recibimos y estamos ahí en la ciudad deportiva. Entonces, una pregunta que os hago a los dos, entonces, es ¿cómo llegan por ejemplo, a ti, Eric, cómo te llegan los deportistas? ¿Te los deriva el médico, te los deriva el fisio, te los deriva el preparador? ¿O viene el deportista solo? Uy, ahora he perdido la señal, ¿puede ser? Sí. Ah, vale, creo que he perdido a Rafa solo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Esperamos y si no, pues contesto. Que no sé si él Sí, nos no puede ver. sé. No sé si está en. Mira, está. No sé. Yo al menos no lo oigo y no lo veo tampoco. No, está, pero no. O sea, me sale la pantalla, pero me sale en negro Ujú. totalmente. Debe haber perdido la comunicación. Ahora se ha Mira, salido. creo que ha salido. Sí, ahora igual vuelve a entrar. Lo que podemos aceptarlo nosotros para entrar. Nos lo pensamos. Lo digo porque a lo mejor sí, Pascal es la. Sí, igual Pascal, igual ahora te pedirá para entrar.
No sale. Mira, ahora ha entrado. Ahora sí. Falta el micrófono, Rafa. Se me ha perdido la conexión, ¿eh? No, es que Ahora, perfecto. yo estoy en Mollet, hoy hemos tenido ya 2 apagones de luz. Bueno, Vale. a ver si puedo llegar al final del webinar. Bueno, no sé tú, Pepe. Estábamos, creo que iba a hablar, no, perdón, iba a hablar Eric acerca de cómo llegaban los deportistas Bueno, a él. vale. Sí, bueno, Yo como si queráis. salgo, vosotros seguir hablando, ¿eh? Vale, Sí, perfecto. Tenéis cosas No, que hablar y si no la gente que pregunte y vais haciendo. al final los deportistas, yo siempre digo que formamos parte, porque en natación sí que hay un equipo más estable. En waterpolo cada temporada hay muchos cambios. Entonces hay jugadores, por ejemplo, jugadoras que tienen su osteópata o su fisio de confianza en otro sitio. Yo lo que les digo siempre es, yo soy el del club, pero no soy el exclusivo. Es decir, si ellos tienen derecho a ir a otros, entonces hay algunos miembros del club que durante la temporada pues sí que van al suyo. Los que vienen a mí, lo que hacemos normalmente es una reunión con el entrenador. En septiembre tenemos los horarios de todas las competiciones importantes y ahí lo que hacemos es una propuesta de revisiones. Lo que intentamos es hacer un tratamiento de prevención, por supuesto, intentar trabajar, pues son deportes de contacto en el caso de waterpolo, deportes muy exigentes en el caso de natación. Al final todos los deportes que van contra reloj son muy exigentes, ya no es a nivel físico, sino psicológico también. Y normalmente es el propio deportista el que ya cuenta con su sesión. Entonces es un enlace directo deportista-osteópata y luego, pues yo pues paso el feedback al entrenador. El entrenador siempre es el que está en medio y todos los resultados se los paso a él. Todo lo que creo que sería interesante tener en cuenta se lo paso a él. Y sí que es verdad que cuando estamos en el equipo, entonces pues van por sensaciones. Cuando vemos algún caso que está un poco más grave, y me lo invento, a veces el club dice, pues mira, a este le tocan 2 actuaciones al mes, pues yo hablo con el entrenador para que él hable con la planta uno que le llamo, que son los administrativos, y intentamos conceder, pues esto, pues estamos haciendo un tratamiento, por lo tanto no es un tema de capricho, sino que aprovechamos y pues metemos más sesiones, pero suele ser un triángulo entre directamente el entrenador pasa por todo, el deportista habla conmigo y, por ejemplo, si el psicólogo necesita que atienda a algún deportista, pues, ostras, mirároslo porque igual necesita un poco de espacio de mis sesiones. Es el entrenador que nos dice, psicólogo comenta esto, ok. Y si no, es el deportista directamente que habla conmigo. Correcto. muy bien. Yo, por ejemplo, donde estoy ahora es total libertad, o sea, no, como tienes tanto tiempo, es de libertad total en cuanto al abordaje, en cuanto a la valoración y razonamiento y todo, pero por ejemplo cuando está en dinámica de equipo las he vivido de todas, desde el entrenador que como en su día le fue bien un tratamiento, cree mucho en eso y te invita a que lo valoremos y lo tratemos y lo sigamos, de por derivación médica también hemos tenido médicos que han creído totalmente, otros que no han creído nada y con lo cual no van a incitar a eso, y otros que a lo mejor creen a medias, por ejemplo, en pues Visceral no creen nada, no le expliques nada porque no lo van a seguir, pero en cuanto a cualquier otro tipo de abordaje, perfecto. Luego hay jugadores que tienen, como dice Eric, tienen pues su servicio externo y están muy acostumbrados, otros que no lo conocen y a la que nosotros en los screenings iniciales, yo por mi parte sí que introducía según qué tipo de valoraciones, ya buscando pues eso, qué carencias había, qué posibles tratamientos para poder facilitar o ayudar a una prevención. Y luego pues también existe el caso de que cuando ya han probado todo tipo o como especie de curandero, hostia, pues si hacías esto, ¿qué tal si le das un enfoque y bueno? Y en otras situaciones también incluso nosotros hemos derivado a según qué especialistas para ese tipo de abordaje que, por ejemplo, nosotros no estamos tan de la mano, pero sí que creemos y lo inducimos a ello. Es una lástima, ¿eh? Porque, como dices tú, el entrenador cree, el médico cree, o sea, estamos en la creencia, estamos en plan curanderos, ¿no? Cuando la evidencia
cuando la evidencia cada vez es mayor de que la osteopatía ayuda en estas cuestiones, es una lástima, es una lástima. Pero bueno, Sí, sí. Hay de todo. para eso estáis vosotros ahí, los buenos, para aleccionar a la gente, a los entrenadores, de que la osteopatía funciona y funciona bien. Entonces, yo os quería preguntar entonces, a nivel de, creo que ya habéis hablado, o no sé vosotros en vuestro ámbito, si vuestro enfoque es más, os piden más, bueno, supongo que os piden más sobre lesiones, pero me gustaría saber, como hemos visto en la presentación, si también os piden prevención, si para aumentar el rendimiento, si os piden también para acelerar la recuperación de esas lesiones. O sea, cuál es la función principal que os hacen hacer? Y si pensáis que durante estos años, no sé cuánto tiempo lleváis, pero si en estos años ha cambiado, por lo que decía, ¿no? Porque antes el deporte era, bueno, cuando alguien se lesionaba, se le curaba y ya está. Y ahora cada vez el deporte está más enfocado al alto rendimiento, a rendir, a prevenir, con altas exigencias Yo el tema está que actualmente va todo tan en tsunami, o sea, lleva un ritmo que es muy difícil conseguir una estabilidad durante. Entonces, yo siempre lo que hemos intentado es, a nivel preventivo, desde el principio de temporada, es intentar localizar qué déficit y a partir de ahí ya prever por dónde pueden salir o hacer según qué abordajes pues para evitar lesiones, ¿no? Pero depende el equipo en el que, por ejemplo, tienes, por ejemplo, en los viajes que tienen más tiempo, pues ahí sí que puedes explayarte un poquito más y sobre todo yo lo que daría principal importancia es al principio de temporada la comunicación, que todos sepan cuál es tu labor, por qué, y a partir de ahí los mismos jugadores, el mismo staff van a saber que hay una herramienta más y que va, pero como tú decías, de hacer un poco no de propaganda, pero sí luchar un poco por lo que creemos y por lo que sabemos que funciona. Sí, por encontrar un ámbito, una actuación. Sí. Sí, yo, por ejemplo, los deportistas sí que es verdad que es un mundo completamente diferente, ¿no? Porque aunque los dos se practiquen en el agua, tanto natación como waterpolo no tienen nada que ver. Waterpolo es puro contacto y la natación yo siempre digo que son, ostras, tiene una sensibilidad espectacular. Entonces, referente a lo que tú decías, el ejemplo ese de no toque, no centro igual, tal, esto lo escucharás muchísimo en natación. Natación muchas veces te vienen y te dicen, es que no cojo agua. O noto que la abrazada se me queda muy corta o no giro igual y van muy por sensaciones. Entonces, es muy bonito, sobre todo desde la osteopatía. Yo, al menos lo que más he notado es cómo incidimos en la sutileza, ¿no? En esos cambios que solo la persona siente. Ostras, en ese entrenamiento, pues me he notado que deslizo más, me he notado que tal, y dices, ostras, ya no estamos hablando de si estoy cargado o no cargado, estoy hablando de sensaciones, ¿no? Esa sutileza tan bonita de decir, gracias a un tratamiento ese deportista entra otra vez en fuelle y dices, ostras, noto que cojo agua. La parte perceptiva sí que creo es la que más me gusta destacar. Waterpolo, es como este contacto, es que al final pobres, cuando vienen no saben si es porque les han dado un manotazo en el agua, porque han levantado una pesa y lo han hecho sin componente técnico porque se querían ir a casa antes de tiempo, o qué ha pasado. La parte sensitiva esta de la natación creo que es extremadamente bonita y dentro de la natación incluso la modalidad de los velocistas, que aún estos es filar a un fila prim, ¿no? Que llama aquí. Y ostras, son súper tiquismiquis, no, es que esto tiene que ser aquí, así, así. Hay con tres modalidades, ¿no? Que son la velocidad, el medio fondo y el fondo. Los fondistas son carne de cañón. Estos eches lo que les eches, lo tiran para adelante. Los velocistas van por sensaciones, son súper minuciosos, tiene que ser todo así, toda esa. Y también a veces hay actuaciones de solo necesito, y te dicen así, ¿eh? Solo necesito que si me puedes hacer así en el trapecio antes de competir. Sí, te lo hago, no hay ningún problema. Aunque no haya nada detrás de ello, pero para ellos es un mundo. Son súper supersticiosos cuanto más corta es la distancia, más superstición tienen. Entonces, entiendo eso. Es que, claro, vosotros estáis en un mundo de alta competición, de altas exigencias,
y lo de la prevención está bien, pero supongo que cada vez os piden más aumentar el rendimiento. Que en eso sí que es verdad que cuando miras literatura, osteopatía, deporte, lo que suele ver más es eso, lesiones, recuperación de lesiones. En el rendimiento no, yo creo que si hubiese más estudios sobre rendimiento, nos tomaríamos un poquito más en serio, porque lo que dices tú, que es algo empírico, es algo, sensaciones que tiene el deportista, cualquiera que trate con un deportista lo sabe. Te vienen muchas veces por sensaciones. Es que tengo la sensación, yo es que veo muchos futbolistas y entonces te dicen eso, es que no centro bien, es que la carrera me quedo, es que es una lástima. Pero bueno, yo os quería preguntar, hablando de lesiones, bueno, quería preguntaros sobre todo, me interesa saber, en el fútbol yo veo mucho, pero bueno, Pepe nos explicará. En natación, ¿qué lesiones más frecuentes veis vosotros? Claro, es que al final Entiendo que son del tren superior, pero es que yo también veo nadadores que tienen problemas de cadera, por ejemplo. yo creo que eso engaña mucho. Al final, como decíamos, tenemos tres modalidades, ¿no? Que sería la velocidad del medio fondo y el fondo, pero luego están las disciplinas. Tú puedes nadar, depende del estilo, si es crawl, braza, mariposa. Entonces, cada disciplina tiene sus focos. Todo lo que son bracistas, podemos encontrar desde pubalgias por la propia el desequilibrio entre aductores, el core, toda esa tensión que hay. Y a veces solo con una corrección técnica o ayudando podemos ayudar muchísimo al deportista o una carga progresiva, ¿no? A todo lo que son, por ejemplo, rodillas también lo vemos muchísimo en bracistas, pero lo que llama más atención es que aparte de cualquier modalidad que tú tengas o tu estilo, el 80% del entrenamiento lo vas a hacer de estilo libre, porque es el más rápido y es el habitual. ¿Qué es lo que encontramos? Estamos hablando de deportistas que entrenan 35 horas la semana. De esas 35 horas, he hecho el recuento y un nadador absoluto te hace 8.500 brazadas al día. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos una rotación completa, te digo hacer 100, el hombro ya te pesa, imagínate 8.500 al día. Ya no solo es el deportista de élite que hace competiciones internacionales, sino es que desde benjamines, que su estilo de vida es de élite, porque a los 14 años ya están levantándose a las 5 de la mañana. Entonces, si el absoluto hace 8.000 brazadas, el junior hace 6.000 y el infantil hace 4.000, que sigue siendo una burrada. Por supuesto, vemos muchas lesiones de repetición. Creo que ponemos foco y mucha atención, sobre todo en la zona de las charnelas, lo que tú decías, ¿no? ¿Suele ser el tren superior? Pues que utilizan toda la cadena lesional, todo el movimiento, todo el eje. En las charnelas prestamos muchísima atención para ver cómo reparte la sangre, esas extremidades superiores, extremidades inferiores. Vemos muchas veces que ellos traccionan muchísimo, ¿no? Y al final creo que eso es el valor de la osteopatía, ¿no? Que a veces no me voy a un hombro, sino que estoy pensando, ¿será por la rotación cervical, la charnela no me deja respirar, este tríceps está tensando, qué le está pasando al espacio cuadrangular, cómo está respondiendo la vena, la arteria circunfleja, cómo está... Claro, al final hablamos de fatiga y me duele el hombro, y esto es muy sencillo, pero el mundo que hay detrás es muy complejo. Y luego sí que vemos lesiones más fuertes, que esto lo vemos en los fondistas. Los fondistas se comen los más metros y estos hemos visto que por cantidad de kilómetros sumados a lo largo de la semana, hemos tenido un par de nadadores que han hecho protusiones cervicales. Al final están muy expuestos e intentamos hacer una prevención respecto a esto. Y en waterpolo, mucho de contacto y el gran problema del waterpolo es que no saben dosificarse. Entonces, nos encontramos con deportistas que por aguantar, pues este año hemos tenido una que ha hecho una ruptura del ligamento interespinoso de C6, C7 y también ha sido un follón. Entonces vemos lesiones sobre todo por repetición porque no hay impacto, todo es en el agua, pero en waterpolo hay mucho contacto. Entonces pues ahí te puedes encontrar de todo, labrums, etc. Muy bien. Pepe, Bueno, ¿añadir algo? yo la verdad es que en el club donde estoy, que al ser multidisciplinar, o sea, ves todo tipo de lesiones, pero sí que quería destacar lo que decía, es que a veces no es todo lo que parece, porque, por ejemplo, hablando un poquito con lo que decía Eric del número de brazadas que hacen, lo que está claro es que cada vez los deportistas, ya sean más profesionales o no, con toda la información que tenemos, se conocen mucho más. Entonces, ese conocimiento o autoconocimiento saben muy bien ellos mismos qué necesitan, qué les puede aportar, qué no, ellos mismos te exigen.
hoy día con la ChatGPT ya es, pues tienes que luchar con eso porque te vienen ya con esa información y es impepinable, ¿no? Pero, por ejemplo, en una disciplina como el béisbol, que también ¿no? Lo que primero te hace pensar es que el brazo, porque es de lanzamiento, no es proporcionalmente el que más número de lesiones lleva. Pero sí que es verdad que ya se hacen estrategias de prevención a nivel de organización de ligas como para evitar que eso vaya más, pues por ejemplo, limitando el número de lanzamientos, limitando según las edades, las distancias. Eso sí que hay deportes muy estructurados que ya luchan para que eso no suceda, que sigue sucediendo, pero a nivel proporcional hay otro tipo de lesiones como las musculares que son las que siempre acaban saliendo. Luego sí que diferenciar un poquito entre el tipo de deporte más cíclico o más asimétrico, cambios de dirección. Entonces, sí que todo a nivel de charnelas, como decía Eric, te da la vida, pero sobre todo si yo pudiese decir cuál es la clave de todo es la movilidad en cuanto a la amplitud de movimiento de todas las estructuras, que eso es lo que te va a hacer que fluya y funcione todo. Bueno. Pues, entonces, ahora cambiaremos de bloque, pero para terminar este bloque, quería preguntar si entonces para la valoración, si trabajáis en un staff con más gente, si vosotros hacéis alguna reunión, no sé, a principio del lunes o cuando se acaban los partidos o las competiciones, quiero decir, si hacéis una reunión multidisciplinar donde ponéis o sea, donde se hable del deportista, de la lesión que ha tenido, del problema que tiene, para repartir las tareas a nivel lesional, quiero decir. Lo digo porque os explico una anécdota, ¿vale? No me quiero extender, pero os explico una anécdota de hace unos años. Estuve hablando con el director médico del Chelsea, que era catalán, y yo le pregunté en una reunión que tuvimos de medicina deportiva, y le pregunté si en su staff, porque él habla de los fisios, recuperadores, habla de todo, y yo le pregunté, digo, oye, ¿y no tenéis osteópata? Y entonces se puso las manos en la cabeza y dice, bueno, tenemos un osteópata. Y es el osteópata del jefe, del Ibrahimovic. Dice, y yo es que con este no puedo. Dice, porque, claro, yo, en mi equipo, yo exijo dedicación completa. O sea, yo si cojo un fisio, tiene que estar las 24 horas disponibles. Y si te cojo un médico, tiene que estar las 24 horas disponibles. Dice, pero el osteópata solo viene los lunes, un ratito, escucha y luego si queremos enviar a algún deportista, lo tenemos que enviar a su consulta. Dice, pero no quiere saber nada. Dice, es el único que va por libre. No sé si vosotros vais así o no. No sé, Eric, no sé. Yo por lo menos no creía mucho en la osteopatía, hablamos de creencias. Yo en fútbol inglés he llegado a ver que estuvimos ahí visitando espacios de trabajo, diferentes clubes y tal, y yo he llegado a ver que viene un osteópata digo en este caso porque realmente era esto, no era, bueno, fisio, osteópata, todavía no me queda muy bien la figura, pero sí que el abordaje que hacía era un poquito más con nuestra visión y venía de aquí, de España, porque allí no creían o parecía que lo mismo, ¿no? Como había tratado a no sé quién y había funcionado, pues venía. Pero sí que es verdad que yo lo que he visto que en muchos equipos la figura de osteópata, todos tienen un rol dentro del staff, todos tienen un tiempo, por ejemplo, forman parte del equipo, pero es como hasta hace poco era la figura del nutricionista que sí que venía puntualmente y venía pues eso, a hacer su tratamiento y hasta era como un servicio externo. Cada vez yo creo que eso va cambiando, pero sí que es verdad que cada vez lo que va cambiando es que nosotros nos tenemos que mimetizar y es que tenemos como una doble función, ¿no? Igual que, por ejemplo, en redactación ya se busca una doble titulación en cuanto a que sea preparador y fisio para que tenga esa visión del antes y el después. En nuestro caso, yo no sé hasta qué punto se está instaurando o no la figura del osteópata, sino que viene adjunto con una doble titulación que sea fisio y osteópata y ya tienes el 2x1 como para tenerlo integrado dentro del staff.
Sí, sí, yo pienso igual. Al final, yo como figura, lo que tenemos es una relación constante por grupos de WhatsApp. Tenemos que el grupo que es staff, coach, y a partir de aquí, pues nos guían un poco. Luego sí que hacemos reuniones, por ejemplo, en competiciones. El entrenador, por ejemplo, que está en absolutamente todo, nos va uno por uno. ¿Qué has visto? Algo a comentar. Hacemos reuniones internas, sobre todo en competiciones. Y luego, pues comentarios que hacemos de manera abierta, primero habladas entre nosotros para los nadadores y demás. Y luego del día a día, pues lo que decíamos, ¿no? Como yo trabajo tanto para el equipo como intraconsulta, pues nosotros hacemos también reuniones entre nosotros, derivamos a los nutricionistas, a la psicóloga deportiva y intentamos, pues, al entrenador también darle un par de tips de, ostras, mírame este, si hay algo que te falle en la técnica, mírame este. Bueno, es un poco más de calle, digamos, no es de despacho, pero estamos constantemente en contacto. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de bloque. Vamos a hablar ahora un poquito más centrado en la osteopatía. Bueno, que ya lo hemos hecho, pero bueno, como lo tengo aquí dividido en bloques aquí en un papel, pues pasamos al segundo bloque. Os quería preguntar, o sea, a nivel lesional, a nivel de recuperación de una lesión, claro, os encontráis con deportistas que tienen que viajar, que tienen un calendario competitivo complicado. Entonces, cuando os viene un deportista con una lesión, vuestro interés, en el caso, o sea, vuestro interés es recuperarlo del todo, recuperar lo suficiente para pasar esa competición, o es decir, a veces el entrenador os llama y dice, oye, lo quiero para mañana, aunque pasado mañana esté destrozado. Sí, esto pasa. Esto es muy común, demasiado, porque además en waterpolo hay un momento de la temporada que es sobre el abril, mayo, que es final de temporada, que todo el mundo se vuelve loco, porque en el femenino te la juegas para ganar y en el femenino te la juegas para mantenerte en la división. Y entonces es llegar a un acuerdo. Nosotros, o yo al menos, soy muy todos los ases los dejo en la mesa, no tengo ninguno bajo la manga y es hablar del objetivo del deportista. El objetivo del deportista es el tuyo. Entonces, tú estás aquí, como siempre hemos dicho, ¿no? Para acompañar en salud y hablar con él, y no solo a nivel de equipo, también me ha pasado de venir deportistas de, por favor, ayúdame, no me puedo ni mover, mañana tengo partido. Vale, ¿qué supone el partido para ti? O, ¿qué supone el partido del fin de semana? ¿Pasa algo si te lo saltas? ¿Pasa algo si no viajas? No, tengo que estar sí o sí, pero no tenemos recambios, tal. Vale, pues si tú ya estás dispuesto a todo, yo más. Vamos a ayudarte. Le doy 4 tips de cómo creo que va a evolucionar el tratamiento. Luego también intento adaptar mi tratamiento. Y al final, creo que el tratamiento siempre se adapta, ¿no? De alguna manera. Tú puedes ir con unas pretensiones, pero si el paciente, ¿cuántas veces nos ha pasado? Tú tienes las 1000 técnicas en la cabeza, pero si el paciente no tiene esa fuerza vital que decimos, ¿no? Si, pues no podemos darle al coche. Necesitamos primero gasolina y luego que arranque, ¿no? Entonces, por mucho que nosotros queramos que tire, sea no es en la gasolina, no hay gasolina. Intentamos llegar a un punto, un acuerdo, sobre todo primero con el deportista y segundo con el entrenador. Muchas veces el entrenador, no sé si a mí me le pasa, ¿no? Pero a mí me pregunta lo de, ¿me está mintiendo el deportista? ¿Me está engañando? ¿Realmente está tan mal? ¿O cuál es el problema, ¿no? Y tú tienes que hacer de mediador y decir, sí, realmente tienes al deportista hecho polvo, pero quiere jugarse o sí. Entonces, llegas a una negociación de decir, ¿cuál es el partido importante o en qué momento estamos? Porque si los 4 partidos que quedan son importantes, este te va a durar un partido. Entonces es llegar a esa negociación de decir, tú vas a llegar hasta donde puedas, pero es que cuanto más juegues, peor vas a estar. Y hay muchos deportistas que a veces, bueno, es que en waterpolo son muy sentidos y te dice la frase de, aunque pierda el brazo, ¿sabes? Y dices, bueno, pues eso es su vida. Entonces, pues tú estás para ayudar, tienes que dar tu punto de vista, por supuesto, tienes que decir que esto pues ya no es salud, ¿no? Estás acompañando, pero no estamos hablando de algo que tenga una tendencia a la salud y te adaptas al final y te haces de mediador entre el deportista y el entrenador, que todo el rato se piensa que los deportistas le mienten porque que no deberían estar lesionados y lo están. Bueno, suma las horas que entrenan al nivel que lo hacen y se entiende. Bien, no, yo opino un poquito igual, el me está mintiendo o es verdad o no. Sí que es verdad que según qué momento de la temporada es más fácil o más difícil llevarlo. Yo lo voy a plasmar un poquito más en un torneo internacional que a lo mejor es una semana de competición
y en esa semana juegan todos los días. Entonces ahí, evidentemente, el enfoque del tratamiento va a ser muy distinto al que cuando el objetivo sea ganar. Pero al final es buscar un poquito el sentido común y sabiendo qué tipo de tratamiento puedes ir a que sea una mejora inminente y que otro tipo de tratamiento sabes que va a ir en contra de lo que queremos para el día siguiente. Entonces, es buscar pues, entre lo que tú crees que puede llevar al objetivo y lo que sabes que no y lo que necesita, ¿no? Pero sí que es verdad que hay disciplinas más guerreras que otras. Hay jugadores de según jugadoras de según qué disciplina vamos a todo, aunque pierda el brazo, aunque me da igual, vamos, y hay otros que pues que son más, se escuchan más y son más consecuentes a lo mejor. Y luego también pues eso, en función de si es un campeonato de una semana en que te juegas todo, si es un campeonato de liga que son meses y semanas en las que puedes negociar según qué, pero normalmente el entrenador da igual, siempre es el siguiente partido y quiere ganar y muchas veces pues vaya condicionado a su puesto, ¿no? En según qué deportes. Entonces hay que saber muy bien a qué jugamos y con quién, simplemente. No, eso que dices de los entrenadores, que eso es así. O sea, muchas veces es el entrenador el que decide si el año que viene, yo por lo menos a nivel de médico deportivo es así. O sea, el entrenador decide al año siguiente si el médico sigue o no. Y eso muchas veces depende si le dicen muchas veces este jugador no puede jugar. Entonces, Claro, al año siguiente dice este médico no lo quiero. Entonces, claro. ante esta tesitura que nos encontramos nosotros y vosotros, ¿alguna vez habéis dicho, oye, pues a este no lo puedo tratar? O sea, hasta qué punto Sí, la sí, sí. cuestión ética de salud, que en el deporte, bueno, yo soy médico del deporte, de la actividad física y el deporte, la actividad física es salud, el deporte no, el competitivo ya ni se le parece. ¿Hasta qué punto vosotros os podéis, os habéis negado a decir, Yo no, es creo, que este no hay que tratarlo? ahí yo tenía alguna anécdota y sobre todo recuerdo una que claro, había lesión de hecho. En esa lesión, claro, oye, mira, esto lo hagamos, esto es lo que hay, esto es lo que puede pasar y estas son las consecuencias. Y ahí al final el que manda dentro del staff, lamentablemente o afortunadamente, es el entrenador. Entonces ahí, oye, pues tiene que estar y asumo yo las consecuencias. Entonces ahí también te deja un poquito yo creo que es sentido común y ser sensato con lo que hay y ir con la verdad por delante y es lo que decías, oye, hay esto es lo que puede pasar y estas son las consecuencias. Entonces si el mismo entrenador ya te dice, oye, no, no, adelante y yo asumo la consecuencia, perfecto, así fue y se lesionó más, pero bueno, es una consecuencia o algo que tienen que asumir realmente los que tienen peso, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que dar nuestro punto de vista porque yo creo que el no darlo o no hacer, al final es no hacer nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué consecuencias puede haber con los tratamientos, qué tiempo necesitas para esa recuperación y a partir de ahí pues decidir pues, en equipo, ¿no? Que al final esto es multidisciplinar. Sí, yo es que opino igual, me ha pasado exactamente lo mismo. Te diré que no he tenido ninguna situación donde ya me haya plantado decir yo este no lo puedo tratar, no he tenido el caso, pero sí que es cierto que he tenido que decir, en el caso de la jugadora de waterpolo que tuvimos, que tuvo una ruptura del ligamento interespinoso, que sí que dijimos, es que no puede jugar. O sea, no, ya fue el entrenador que, claro, al final, como ellos no entienden de componentes técnicos, te decían, bueno, se pierde el entreno de hoy, pero mañana viene, ¿no? Y tú, esto se nos va un poco más de las manos que de un entrenamiento, ¿no? Y bueno, y plantarte y decir, ostras, tenemos a la médico deportista que la está mirando, estamos haciendo ecografías cada semana, resonancias cada mes y de momento no está. Entonces, cuando se unen los astros, pues es un momento donde tienes que ponerte tú por encima y decir, aunque tú la necesites, no está para jugar. Y aunque al principio todo es fuego y, ostras, pues cómo puede ser, cómo puede ser, al final acaban pues, entendiendo que el primero interesado que la jugadora juegue pues, eres tú, pero no existe la magia aquí, es un proceso de curación, ¿no?
Sí que es verdad que ahí muchas veces el deportista o deportista nos ayuda en que ellos saben realmente cuándo sí y cuándo no. Entonces, si el mismo deportista ya da ese paso de, oye, pues, no, esto es, y sabe a lo que se juega, también nos ayuda. Bueno, menos mal de los deportistas porque los entrenadores cabeza muchas veces no tienen, ¿eh? No, y a veces también, al menos una de las cosas que pasa, que creo que también es complicada, es el juego del teléfono, ¿no? De que es que tú has dicho, que yo he dicho, Así es. ostras. A veces pasa que el jugador le dices una cosa y lo que le dice el entrenador es una barbaridad. El entrenador te dice, ¿qué le has dicho? Digo, a ver, yo le he dicho esto. Ah, pues a mí no me ha llegado esto. Al final les digo, mira, yo hablo con el entrenador, le digo al deportista, le voy a comentar exactamente esto. Le digo lo que le voy a decir al entrenador se lo digo. Porque si dejas el juego del teléfono, acabas tú en medio y es el que pillas más. Eso es. Mm. Bueno, entonces entiendo, no sé si vosotros decís también eh, personas normales, es decir, no deportistas. Supongo que hay mucha diferencia, ¿no? Cuando tratáis uno que otro, o la visión osteopática es la misma. Yo en mi caso, para mí es la misma. Quiero decir, al final. El objetivo siempre es curar, pero claro, las prisas, ¿no? No sé si... No, pero es lo que decimos. Tú sabes más o menos el tiempo. Claro, depende de la lesión, depende el objetivo, si es más preventivo, si es más para acelerar un poco la recuperación. Pero al final mm, yo personalmente, yo cuando di el paso para estudiar osteopatía era porque sabía que me iba a poder ayudar en mi clínica de salud, en mi clínica de un paciente, independientemente de su rol en la vida, y, o no, o el deportista. Entonces, al final, el enfoque, tú lo que tratas es ya no la lesión, sino la persona. Y a partir de ahí, pues intentar ayudarlo. O sea, yo creo que no, sí que es verdad que depende, pues, qué nombre o qué figura, pues a lo mejor te condiciona un poco, pero yo creo que el enfoque sigue siendo el mismo. Sí, totalmente. Yo al menos te diría que en consulta cada paciente tiene sus objetivos y son para mí igual de importantes. El que tiene, de hecho, me pasó un paciente, ¿no? que el lunes me dijo que se había quedado clavado y el sábado se casaba. Me dice, me tienes que ayudar. Para mí ese objetivo es igual de importante que el que tiene que pelearse por un Ujú. final, ¿no? Creo que al final estamos atendiendo a personas, no, fuera de donde sean sus objetivos, cada uno tiene sus razones y eso es lo que hay que respetar. Donde sí te diría que hay un cambio no es ni en la valoración ni en el tratamiento, sino en el post. Todos los deportistas élites, al menos con los que yo trabajo, es muy, muy extremadamente fácil trabajar con ellos porque sabes que lo que tú les digas va a ir a misa. Entra dentro de su programa, entra dentro de sus responsabilidades, lo hacen suyo y si tú les das unas pautas, las siguen. Si tú les dices, quiero saber cómo estás de esto, 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 te lo pasan y al momento y es más fácil hacer el seguimiento. Que sí que es verdad que con un paciente convencional pues no sabes si te va a hacer o no las pautas que tú le des. Con los deportistas tienes la certeza de que eso va a pasar, pero el enfoque es el mismo. Bueno, eso está muy bien. El seguimiento, ¿no? Que muchas veces nos falta. Claro, exacto. Entonces, quería preguntaros, entonces, ya que tratáis de todo tipo de personas, entre comillas, personas, lo digo por los deportistas, que a veces no sé yo si catalogarlos de personas. ¿Vuestra visión de la osteopatía ha cambiado desde que trabajáis con deportistas así profesionales? Sí, sí, se ha cambiado, pero porque te das cuenta, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? de cuánto puedes ayudarles, ¿no? Ostras, creo que la osteopatía a mí al menos me ha dado, no, había la frase esa que decía que si miras al cielo desde dentro de un pozo lo verás pequeño. Y realmente es así, yo al menos es como lo he sentido desde la osteopatía, como veo el mismo problema, lo que decíamos antes, ¿no? De los nadadores al rotar, ostras, empiezas a crearte una imagen de qué es lo que está pasando en su anatomía, dentro de la fisiología, y este punto de vista más de zoom out, ¿no? Esa visión de águila, que al menos a mí me ayuda a motivarme a decir, ostras, es que cada día es diferente, ves una cosa nueva, que igual, no, y no para meterme en berenjenales, sino que de mi punto de vista, cuando estaba como solo fisio, pues hacía cosas más rutinarias. Y ahora, pues me doy cuenta de que puedes ayudar en cosas o te das cuenta tú de sensibilidades, cosas que han cambiado, aunque el nadador se note igual. Nadador normalmente lo va a notar antes que tú, pero en, en
en sensibilidad del tejido, el trofismo, todas estas cosas que hablamos tanto en la escuela, pues es totalmente cierto. Y lo aplicas a tu día a día y te das cuenta de las posibilidades que tienes de poder ayudar a un paciente. Bueno, eso es así. O sea, tú dices que el paciente, el deportista lo nota antes, no. Primero lo notamos nosotros y luego el deportista a lo mejor. Pero sí, eso es inmediato. Vale. No, yo en mi caso sí que he notado, o sea, cómo vas evolucionando, cómo vas progresando en cuanto al enfoque de la lesión o ver, pues, las situaciones, es eso, ¿no? Es como tienes un campo de visión mucho más grande, muchos abordajes diferentes, muchos sitios de donde llegar, pero eso te va a pasar en consulta igual como, por ejemplo, cuando haces punción, ¿no? O se hacía punción, ¿no? Oye, pues a mí no, pues, pues sí, es que hay diferentes sitios de abordaje como para poder evitar según qué tratamientos con el mismo objetivo. Y esto sí que esa visión más global de la que siempre se habla, para mí es básica. Perfecto. De todas formas, Eric, tú dices que o sea, la pregunta iba más orientada si la osteopatía te ha cambiado. Yo entiendo que yo vengo de la medicina, o sea que tocamos poco y aunque teóricamente hacemos 2 años de anatomía y etcétera, de anatomía entendemos poco y de fisiología menos, solo de patologías, pero sí que a mí la osteopatía me ha dado una visión muy amplia y cada vez es más amplia por mi práctica. Pero digamos que yo no he notado grandes cambios a nivel, una vez aprendido, he estudiado osteopatía, la visión osteopática para mí no ha cambiado, simplemente se hace más amplia porque tengo más conocimientos o más experiencia. Pero, o sea, lo que sí que me da la osteopatía es eso, una amplitud de miras, más que la medicina, que estaba muy enfocada a la patología. He querido entender, por lo que tú has comentado, que tu amplitud de miras ha sido porque has pasado de fisio a osteópata. ¿Es así? Sí, eso sí, es totalmente así. De hecho, una de las suertes que tengo, ¿no? Es que de que tengo consulta desde que empecé a estudiar en la escuela. Entonces, todo lo que íbamos aprendiendo en la escuela lo iba aplicando y veías como, ostras, seguro que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo miro atrás y a veces pienso, ¿y yo antes cómo trataba esto? Porque no tengo los conocimientos que tengo ahora, ¿no? Y creo que no hay mayor ventaja o virtud de decir, ostras, es que mi tratamiento ha cambiado, mi tratamiento ha evolucionado, mis pacientes cambian, no es la misma demanda la que te viene un paciente, no son los mismos objetivos y te das cuenta que has hecho un paso gigante que quizás a primera instancia es muy difícil de ver, de dices, ostras, pues sigo trabajando, pero si miras el tipo de pacientes que trabajas, ya no solo a nivel deportivo, y cómo evolucionan, ostras, es que ha cambiado mucho. Yo es que te diría que realmente no te sé decir cómo trabajaba antes. Y ahora, desde la osteopatía, te das cuenta de decir, ostras, es que puedo abarcar desde muchas zonas diferentes. El problema siempre es trabajar por protocolos. Claro. Cuando trabajas por protocolos, pues sí, el protocolo son estadísticas. Haces un protocolo de trabajo del hombro y sabes que tienes un 60-65% de éxito, pero luego te queda un 35% que no sabes por dónde cogerlo. Y que Ese es el problema. sí, y que luego también creo que también es bonito porque ha cambiado mucho el discurso del propio deportista. ¿En qué me explico? Que yo igual antes empezaba la consulta y decía, pues lo que digo siempre, ¿en qué puedo ayudarte? ¿No? Y lo que traían es la lista de la compra, que es, pues, me miras el trapecio derecho, el pectoral izquierdo que lo tengo un poco tocado, mira, este braquiorradial que me está haciendo el tonto, y ahora lo que te dicen es lo que tú veas. Y esto realmente es, pues se me pone un poco la piel de gallina y decir, qué bonito que el paciente nota lo suficiente como decir, mira, voy a dejar la lista de la compra en casa, que este parece que sabe más. Y eso es así. Bueno, pues bueno, no sé si se nos está haciendo tarde, llevamos casi una hora. Bueno, vamos a pasar ya al casi último bloque. En este bloque os quería preguntar de primeras, ¿cuál pensáis vosotros que estáis en el mundo del deporte de alto rendimiento, cuál pensáis que es el error principal que cometemos los sanitarios cuando abordamos a un deportista o trabajamos con deportistas de élite? A nivel sanitario, que dice, cuando veáis fisios, yo que soy médico o cualquier otro profesional. Ideas preconcebidas que tenemos antes de cuando vemos a un o sea, aparte de lo que yo digo, que cada vez que cuanto más conozco a un deportista,
más me gusta mi perro. Yo Yo quizás a siento que... veces... Perdón. Perdona, Eric, habla. Dale, Pepe. No, yo soy breve, ¿eh? Yo al final lo que sí que nos oscurece mucho o nos enturbia un poco es, por ejemplo, no te voy a decir el diagnóstico, que al final es lo más importante, sino una imagen, ¿no? Cada vez estamos comprobando más que la imagen nos dice poco si la función es la que tiene que ser, ¿no? Entonces, muchas veces vamos o el mismo deportista o el paciente vienen es que me han dicho que tengo esto con el nombre porque en la imagen sale esto y luego a la exploración o a la función eso está normalizado, está adaptado. Entonces muchas veces el querer ir hacia donde te quieren llevar, ese es el problema que yo me encuentro más, no ahora evidentemente porque ya tienes un grado de razonamiento o de disociar hacia dónde o lo que sí o lo que no, pero sí que es verdad que a veces es el querer llevarte por lo que se supone que es la normalidad, cuando dejas de ser, darle razonamiento al tratamiento, al enfoque. Mm. Sí, yo te diría que eso es lo primero. Y también otra cosa es que creo que el primer error que cometemos es subestimarlos. Ah, Porque a mí al menos me sorprende la capacidad. Si una palabra define el rendimiento de élite es adaptación. Se adaptan espectacularmente bien, tratamientos que tú dices, ostras, no sé ni cómo irán, es que sale estupendamente bien. Y de hecho, yo me acuerdo que había mucha gente que saltaba cuando salió que Kilian Jornet, para hacer un entrenamiento, pues subió al Everest y bajó el mismo día para entrenar. Y la gente se echaba las manos a la cabeza, de decir, hostia, pero ¿cómo es capaz? Al final, Pep Marí, que es un psicólogo deportivo también de la Tierra, que hay una frase que me gusta mucho que dice, cuanto más loca es la aventura, más cuerdo es el aventurero. Y es totalmente cierto. Es decir, creo que yo al menos hay un momento donde tú tiras tu camino, sabes por dónde vas, tú sabes qué herramientas tienes, pero no subestimes al deportista de élite, pero tiene una capacidad de adaptación que es asombrosa. Y creo que a veces, sobre todo los que no me vienen de un médico deportivo que conoce a sus deportistas, sino que vienen de un médico más convencional, ostras, lo que veo son muchos miedos. No, que no lo haga, que no toque, que no. Ostras, sí, sí. subestimar al deportista de élite creo que es uno de los grandes errores. Entonces, mira, enlazando con eso, entonces, ¿vosotros cómo gestionáis esta incertidumbre que a veces existe en un deportista cuando no hay un diagnóstico claro de imagen, por ejemplo, ¿no? Que nos fiamos mucho de diagnósticos de pruebas complementarias? Y el deportista tiene daño y quiere competir igualmente. O sea, esa incertidumbre, ¿cómo la gestionáis vosotros? Para mí es que eso quizás sea la clave, la duda, ¿no? El no dar 100% nada porque parezca, porque te hayan dicho, sino el dudar en todo momento. En el momento que crees que es 100% seguro algo, hay más margen de error. Entonces, esa duda es la que te va a mantener alerta a poder llegar desde diferentes puntos o de diferentes visiones. Sí, yo en este sentido sí que es verdad que cuento con la suerte que comentaba antes de la sensibilidad del nadador. Estos es que lo notan enseguida, saben que algo no va bien, que al contrario, cambios que tú igual dices, ostras, pues sí, puedo notar cambios en los tejidos, pero ellos los notarán en el agua. Y esa sensación es que no hay ninguna prueba radiológica que te lo pueda demostrar, ¿no? Tú igual la foto está igual, pero la sensación es completamente diferente. Entonces, la sensibilidad del deportista creo que es lo que nos ayuda a decir, ostras, pues intervengo, hago mi tratamiento, voy pausa, veo cómo funciona, veo la respuesta del nadador y ese feedback es lo que te ayuda a saber si estás en el camino o ostras, igual te estás pasando con el tratamiento. Sobre tratar también es importante evitarlo. También. Por eso que dices tú es verdad, ¿eh? O sea, el ambiente donde se mueve el deportista es importante. Cuando haces una prueba de esfuerzo con gases, no es lo mismo hacerlo en sus condiciones, hacerla portátil en el campo de fútbol o en nadando, que en un laboratorio, no es lo mismo. ¿Verdad? Que las sensaciones y los datos que obtenemos son totalmente diferentes. Sí. Sí. Vale, entonces, no sé si vosotros antes de entrar en el mundo del deporte de élite tenéis alguna idea preconcebida de lo que era y después de
descubristeis que no era cierta, por ejemplo. Es decir, lo típico, eso que dices tú de los deportistas que son adaptables, o sea, que son gente que se adaptan a cualquier cosa, es algo que es verdad que lo ves en la práctica clínica. Yo siempre tengo la sensación, muchas veces pues eso, de que tienen a veces exigencias que no son humanas, no son sobrehumanas. No sé si vosotros tenéis alguna cuestión preconcebida antes de trabajar con deportistas de élite que se os ha venido abajo. O sea, te diría que al contrario, para como darle valor a nuestra profesión. Yo, de hecho, lo que tenía sobre todo era incertidumbre, ¿no? De decir, ostras, ¿hasta qué punto podré ayudar yo a esta persona? Y cuanto más tratas, más pacientes te vienen, te das cuenta de lo muchísimo que puedes ayudar. Yo, además, también tengo la ventaja que, aparte de trabajar con nadadores, he sido nadador. Así que sé lo que ellos sienten y muchas veces, al hecho de que me escuchen a mí verbalizar el cómo yo me sentía o el cómo afrontar ciertos puntos de una lesión, ostras, es que baja muchísimo su umbral, aumenta su predisposición y es muchísimo más fácil. Entonces, creo que también el punto de unión de yo haber practicado este deporte, pues es algo que yo pensaba que serían dos cosas aparte, es decir, he sido nadador y ahora soy osteópata, y veo que el hecho de haber sido nadador y osteópata no van separados, sino que van juntos y me ayudan también a la hora de realizar mis tratamientos. Entonces ahora entiendo algo, porque como yo no soy deportista, no entiendo a los deportistas. Es verdad. ¿Tú, Pepe, quieres añadir alguna cosa? No. Yo en mi caso es que hay un margen muy grande entre el deporte amateur, el deporte semiprofesional, el deporte profesional. Entonces hay unos clichés, hay algo preconcebido y está el amateur de élite, de los que... Ese es el peor. Claro, es que eso es lo que quería llegar, ¿no? Que al final parece como que vas... Yo he ido desde el equipo de barrio hasta el profesional, y conforme vas pasando de nivel, por decirlo, vas viendo que, hostia, llega un momento en el que estás ahí en tierra de nadie y tienen unas manías, unas cosas que presupones que luego en el deporte de élite va a haber, y no es así, es todo mucho más normal, y es mucho más fácil trabajar con este tipo de deportistas al uno a uno que no en la zona intermedia, donde es como que sí, pero no, que llegan, y ahí es como que tienen unas manías diferentes y más complicadas de quitar. Bueno, ya estamos llegando al final, ¿eh? Tranquilos todos. Bueno, yo os quería, os hago las dos últimas preguntas. Vosotros que lleváis años en este mundo, quería preguntaros qué futuro veis vosotros en la osteopatía o en la osteopatía dentro del deporte de alto rendimiento. O sea, ¿cuál es el futuro? Sobre todo pensando en el rendimiento, sí, o sea, lo que es lesiones, rendimiento, recuperación de lesiones, aumento bueno, lo que digo, del rendimiento otra vez, disculpad que me repito. O sea, ¿qué futuro veis más factible? Digo porque lo de la recuperación de lesiones, eso es algo muy claro, pero yo cada vez veo más posibilidades en el mundo de aumento del rendimiento, de facilitar a nivel funcional del deportista. Yo creo que el proceso que ha habido en los últimos años, por ejemplo, hace 10 años parecía que el fisio todavía no estaba muy integrado dentro de los deportes. O sea, no es que no fuese importante o no es que no, sino que el tener un fisio en un equipo era como algo de lujo, ¿no? Incluso te vendían cuando ibas a llevar a un club, te decían, no, es que tenemos fisio, y hostia, ¿no? Y parecía como, pero ha costado mucho. Ahora cualquier equipo tiene fisios, tiene preparadores. Entonces yo creo que la figura del osteópata va un poquito hacia, vale, ahora ya
se ha ganado ese terreno y poco a poco seremos nosotros mismos los que tengamos que ir ganando también ese terreno y quizás, no sé, de aquí a X tiempo también sea una figura integrada dentro del staff e importante y con peso. Bueno, Sí, yo te diría que el futuro es incierto pero interesante, ¿no? Al final los osteópatas siempre hemos sido los raros, ¿no? De alguna manera, y creo que esa es nuestra mayor ventaja, porque al final hay un punto donde a mí me han venido jugadores de otros equipos, me han venido deportistas de otras modalidades de otros sitios, y te vienen un poco porque es que me han dicho que tú me puedes ayudar. Y dices, ostras, ¿qué te pasa? No, mira, y te explican por lo que tú decías, ¿no? Que no centro igual. Entonces, qué bonito también que nos clasifiquen por las cosas raras, pues igual estas bueno, cosas raras son las que nos pueden dar la ventaja de encontrar nuestro sitio en el deporte. exacto. Sí, porque la vida cotidiana está llena de disfunciones, ¿no? De enfermedades. Exactamente. Y al final lo que nos condiciona la calidad de vida son esas disfunciones, no que tenga una cosa complicada. Ujú. Bueno, entonces, ya última pregunta, os la hago a los dos. Si tuvierais que Rafa, dar un... Dime. disculpa, yo pues tengo sí. tengo que dejarlo, Vale. Bueno, porque es que... un Dime. último consejo que darías tú a un osteópata que se quisiese dedicar al deporte, a trabajar en un equipo de alto Yo rendimiento. lo principal que 100%, ¿vale? Que le va a ayudar muchísimo en su carrera profesional a darle una visión, pues eso, de diferentes abordajes y que ni tengan la limitación de si dura mucho, si dura poco, si económicamente es más barato o más caro, que no se dejen guiar por eso, que se dejen guiar por gente que, pues, como ahora mismo nosotros, que podemos hacer un llamamiento, gente que ha pasado la experiencia y gente que lo ha hecho, que escuche y que no se deje guiar por todo esto y que crean el proceso, que está muy, muy de moda decir esto, pero es verdad, que el tiempo que dura es porque tiene que durar, incluso es poco porque... pues es como todo, cuando acabas una formación te das con la sensación de que no sabes nada, pero sí que, como decía Eric, si tú lo vas haciendo, lo vas integrando poco a poco dentro de tus tratamientos, eso lo vas absorbiendo, pero es necesario pasar ese proceso y poder ponerlo en práctica y para eso requiere un tiempo, no es una formación porque te cambia todo, no es una formación de un mes, 2 o 6 meses, sino que es lo que es. Y luego, sobre todo, que practiquen, que empiecen a tocar, que nos vamos a equivocar, pero vamos a acertar y por cada acierto es un aprendizaje enorme. Entonces, sobre todo eso, no se guíen ni por el tiempo ni por el costo y sobre todo que empiecen desde abajo y que vayan haciendo y poco a poco eso te va desarrollando como profesional y como persona, porque es una forma de ver todo diferente. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Gracias, Vale. Pepe. Te dejamos ir. Gracias Vale, por lo todo. siento, Gracias por compartir tu experiencia, Pepe. Gracias a vosotros. Una comida, una cerveza, un café. Tranquilo. ¿Vale? Yo Nos con vemos lo por la que escuela. pueda ayudar, contactarme y encantado, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias a todos. Adiós. 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 Eric, Sí. te quedas tú solo. Si te Yo parece, sí. No, Eric contesta y ya está. O sea, es Sí. eso. ¿Qué consejo darías a un osteópata que se quiere dedicar ahora a llevar un equipo? Yo creo que Se quiere meter en el deporte, ¿no? Yo creo que la parte más difícil y lo que tenemos que asumir que al final mm, hay un gran porcentaje de osteópatas que venimos de haber estudiado fisioterapia primero. Entonces, creo que lo más importante es construir nuestra identidad como osteópatas. Es decir, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, que por supuesto pasar de hacer descargas porque lo necesito y tú vas haciendo cosas por protocolo, pues bueno, pues descargo un brazo. Yo, una de las cosas que más me pasaba era, ¿qué estoy haciendo? La natación es un deporte donde hay mucha adaptación dentro del deportista, pero el ámbito no es el suyo, no tenemos branquias, no somos acuáticos. ¿Qué pasa? Que el mejor entreno de la semana es el sábado por la mañana, el peor es el lunes por la mañana. Yo no podía hacer una descarga como fisio un miércoles si al día siguiente mi nadador se iba a comer 6 horas de entrenamiento, es que no tenía, carecía de sentido, ¿no? Entonces,
si nosotros tenemos la suerte de contar con la profesión más bonita del mundo, que podemos acompañar en salud, que estamos hablando de que es una profesión sin ego, es una profesión donde solo los tejidos saben, que, como decía Steele, ¿no? Find it, fix it and leave it alone. Tenemos la suerte de tener la conciencia de que nosotros podemos llevar el caballo al bebedero, pero si el caballo no quiere beber, no depende de nosotros. Entonces, creo que tener clara la identidad como osteópatas es lo que nos va a hacer fuertes. En 2008, en las Olimpiadas, Michael Phelps salió con todo de marcas que parecía un dálmata porque le habían hecho capping y el capping era el no va más. Entonces, creo que precisamente ahora, en un mundo donde solo pensamos en técnicas rápidas, vídeos de TikTok, mira este cómo cruje, mira este cómo pincha, las técnicas son banales. Nosotros, nuestra fuerza son nuestros principios, esa filosofía y esa fisiología que hay detrás de cada técnica. Creo que ser fieles a nuestra identidad es lo que nos va a hacer proyectar y eso es nuestro deber. Igual que es nuestro deber divulgar sobre osteopatía, hacer llegar la osteopatía primero a nuestros pacientes, nuestros deportistas, porque si nosotros no nos damos valor, no lo vamos a conseguir fuera. Mejor dicho, imposible. Muy bien. Genial. Muchas gracias, Eric. Es un resumen que va a acabar no en TikTok, porque no usamos este medio de comunicación, pero probablemente en Instagram. Esto es un resumen fantástico. Genial. Pues muchas gracias por invitarme y por querer contar conmigo y con Pepe y con Julio. No sé, si los que estáis ahora por aquí queréis hacerle alguna pregunta a Eric. A Pepe ya no. Yo he hecho muchas preguntas, ¿eh? Seguramente que alguna estará por ahí. Pero si no, pues bueno, nos vamos todos a ver el partido y ya está. Bueno, pues... Tú has hecho las preguntas que yo tenía, así que... Bueno, pues Eric, gracias por participar. Desde la Escuela del Concepto Osteopático os damos las gracias. Deciros que estamos aquí para lo que queráis. Los exalumnos saben que pueden venir cuando quieran y los que no sean exalumnos son bienvenidos. Y nada, un abrazo a todos. Eric, también te debo una comida, una cerveza, un café, lo que sea, si te pasas por la escuela. Ahí estamos, ¿vale? Pasaré seguro, para mí es un lujo. Muchas gracias. Venga. Gracias a todos. Toda esta conversación la colgaremos por diferentes redes. Esto ya Pascal se encarga y esperemos que se difunda un poquito más. Estamos en un momento de mundiales y la gente no está muy centrada en cuestiones importantes. Ya llegará. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.